Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer comenzando verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Observe bien que antecede a la palabra verdad y antecede a la palabra error la misma palabra, espíritu. O sea que esto es algo espiritual. El error es espiritual y la verdad también viene a través del espíritu. Y nosotros tenemos que poder discernir la diferencia entre esto y saber reconocer cuál es el espíritu que viene de Dios y cuál es el espíritu que viene del anticristo. Eso es lo que hemos leído en la palabra del Señor. Levantemos nuestras manos, hablemos con el Señor por un momento. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, que nos das espíritu de discernimiento a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Señor, para poder entender, mirar, discernir, Señor, el espíritu del error y el espíritu de la verdad. Padre mío, te doy gracias, Señor. Invoco tu nombre para que nos hables en esta noche, Dios mío. Dirige tu voz hacia nosotros, Dios. Gracias por encaminar nuestro camino, Señor, por corregirnos cuando estamos equivocados. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse dando alabanzas al Señor. Una de las cosas que es importante es entender, hermano, que esto no es un asunto muy ligero, este es un asunto de salvación. Todos nosotros, sin excepción, los que están acá, los que están en la distancia escuchándonos, todos sin excepción, vamos a terminar nuestros días en el cielo o en el infierno. Y eso me aterra pensarlo, me aterra predicarlo, me aterra pensar que yo voy a estar en uno de esos lugares. Y es así. Entonces, todos en esta humanidad quieren ir al cielo, sin lugar a dudas. No todos están haciendo lo mejor para ir al cielo. Y algunos otros no quieren ir al cielo. Conozco un médico que años atrás, este hombre ya falleció, años atrás estaba diciéndole a mi esposa, le dice, mira, sabes, yo no quiero ir al cielo, porque debe ser aburrido. Imagínate, le dijo, gente como ustedes, y gente como, y mencionó nombres de hermanos de la iglesia, gente como él y como ella, yo no quiero ir al cielo. En el cielo no conozco a nadie, dijo él. Si voy al cielo, ¿con quién voy a estar? Pues todos mis amigos, dice, se van a ir para el infierno, porque no tengo a nadie. Y así lo dijo. Y era un médico muy reconocido y de pronto iba en un avión, su avión privado, de un lugar para otro. Algo pasó, se desconoce qué pasó y el avión cayó, una avioneta cayó y pues el hombre murió quemado. Y pues bueno, la demás historia está entre Dios y él. Entonces sí es asunto delicado entender un error mío en la doctrina, en la enseñanza, me puede mandar al otro lado. Es por eso que la iglesia, mi hermano, tiene que estar sólida en la doctrina. Si una cosa estamos acá dándole vuelta y vuelta todo el año, es enseñanza doctrinal. Amén, porque por la doctrina vamos a ser salvos o condenados. Una vez siendo instruido, ya no queda más obediencia o desobediencia, pero no ignorancia. La ignorancia de todas maneras tampoco salva al hombre. Dice, no, es que yo no sabía, entonces por esa causa no voy a la iglesia. Mientras menos sepa, pues de menos voy a ser juzgado. Un grave error. Porque el momento que usted recibió una Biblia en sus manos, ya está en su responsabilidad obedecerla. Aunque nunca hubiera ido a una iglesia o nunca hubiera tenido un pastor, amén, usted ya tiene la responsabilidad de leer la palabra del Señor. Entonces tenemos nosotros el conocimiento. Hay doctrina de verdad, hay doctrina del error. Espíritu de verdad, espíritu del error.
Segunda de Corintios capítulo 11, dice la palabra del Señor, verso 3, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, hermano, es fácil engañar al hombre. Y el enemigo, aquí la palabra del Señor dice la serpiente, pues es el diablo. El enemigo fácil engaña a los hombres. Nosotros somos muy sensibles a las cosas que escuchamos y fácilmente podemos darnos la vuelta. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, tengo temor que tus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es que la gente era fiel a Cristo, sinceramente. Y el verso siguiente, el verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibe otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, no dice la Biblia, bien lo aceptáis, dice lo toleráis. O sea que yo sé que no estás en el error, pero en la verdad, pero como quiera, no estás del todo mal. Entonces vamos a poder tener como quiera un cierto acuerdo entre nosotros y una cierta hermandad, porque no estás del todo mal. Y Pablo aquí por el Espíritu Santo está diciendo, ustedes pueden recibir otro espíritu, otro mensaje y aún otro Jesús, y están tolerando esto. Entonces me muestra a mí el Señor que el Señor no quiere tolerancia en esto. O estás en un lado o estás en el otro lado. No podemos decir, hermano, yo estoy en la línea y pues estoy compartiendo con dos áreas. No, si tienes la verdad, vive con la verdad, y si quieres ir al error, vete al error. Es que uno tiene que escoger eso. Amén. Y uno no puede andar en la mitad y decir, sí, hermano, lo que pasa es que aquí me gusta un poquito del mundo y un poquito de la iglesia. Y bueno, no vamos a poder ir al cielo de esa manera, lamentablemente. Amén. Tenemos nosotros que tener la capacidad de escoger. Segunda Corintios, en el mismo capítulo 11, amén, un poco más adelante, dice la palabra del Señor, el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, eso hay en todas las generaciones. Cada vez que una persona nueva, un visitante viene a la iglesia, yo lo llevo a mi oficina, yo siempre le digo lo mismo. ¿Cómo sabe usted que yo soy un engañador o estoy en la verdad? A todos les digo lo mismo. ¿Cómo sabe usted? Usted no sabe, le dije. La única manera es por lo que se enseña, por lo que se predica, por lo que se vive y por lo que dice la palabra del Señor. Yo le digo, ahí podemos mostrarle si estamos en la verdad o no. Esa es la única manera. ¿Entiende? Porque dice 2 Corintios capítulo 11 verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces esta palabra es muy fuerte, porque el diablo viene pero disfrazado. Pero no viene disfrazado de ángel, sino de diablo, viene disfrazado de ángel, pero de ángel de luz. Entonces, ¿qué significa eso? La persona que lo ve piensa, tiene que estar bien. Es por eso que mucha gente se ha apartado de la doctrina del nombre, porque han sido llevados por doctrinas por aquí y por allá. Sencillamente porque no está tan mal. Sí, tienen cosas buenas, cosas malas, pero no está del todo mal. Entonces ese espíritu de error entra. Y después la persona piensa al final, pues no creo que se van a perder. Entonces entra el espíritu del error en la mente, y la mente empieza a pensar, es que son buenas personas, yo creo que se van a salvar. Aunque no tengan la verdad, yo creo que se van a salvar. Entonces es ya el espíritu del error, porque es un espíritu, ya entró en esa persona. Hay que tener cuidado con eso. El verso 15 dice, tampoco es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿De qué ministros está hablando? Los ministros de, como dice el verso 14, Satanás. Entonces Satanás tiene ministros, así como Dios en la iglesia tiene ministros también. Entonces los ministros de Satanás también se disfrazan. Entonces no es como nosotros la iglesia. Nosotros no venimos encubiertos. Donde vamos predicamos Hechos 2:38, Deuteronomio 6:4, y no estamos encubiertos. Es decir, lo proclamamos abiertamente. Bueno, no tenemos vergüenza de eso. Y alguien nos pregunta, ¿ustedes son apostólicos? Sí, Señor.
Son pentecostales del nombre, 100%. 100%. Amén. Ustedes son los que bautizan en el nombre de Jesús, definitivamente. Entonces, lo proclamamos abiertamente, pero no venimos disfrazados. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo así, decirme, sí, nosotros creemos igual que ustedes en la Santa Trinidad, creemos en esto, creemos en esto otro, y estamos iguales. Y por detrás, te voy a decir algo, no es todo eso, pero hay un bautismo en el nombre de Jesús también, encubierto, disfrazado. Entonces eso no funciona, eso no sirve. ¿Entiende? Pero los ministros del enemigo así vienen disfrazados, entran en las congregaciones y se meten y hablan con los hermanos y se los ve cristianos, traen Biblia, alaban al Señor, se paran aquí adelante, dan la gloria a Dios, la alabanza al Señor. Cuando dice ¿cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces la gente los mira y dice, pues tiene que estar bien. Y en eso el pueblo de Dios se da cuenta, esta persona no está bien, algo está mal. Y lo reportan al pastor, inmediatamente se toma acción, no al día siguiente, el mismo momento, y se retira a la persona, se la lleva a la oficina y se arregla el asunto. ¿Por qué? Porque se ha detectado, alguien está entrando con una doctrina encubierta. Muchas veces ocurre que personas vienen y hablan por debajo y dicen, no le diga al pastor. Y esto me ha pasado a mí, aquí mismo. No le digan al pastor porque el pastor no va a entender eso, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar aquí, vamos a darles unas clases por allá y vamos a ir por allá. Entonces, pero no le digan al pastor, no va a entender y les va a prohibir de hacer eso, bla, 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 bla. ¿Entiende? Y cuando, gracias al Señor, siempre hay gente fiel y llega eso. Amén. Entonces dice, pues voy a ser chismoso. No es chismoso. Si la casa se está incendiando, ¿verdad? Dice, no, pues no sé si debo llamar o no debo llamar a los bomberos. Pues yo no voy a pensar dos veces. Se está incendiando la casa del vecino, yo voy a llamar aunque no es mi casa. Es lógico. Amén. Entonces se puede detectar eso, y si se detecta, se lo corta rápido. Si no se lo reporta, entonces eso se puede meter. Y eso ha pasado en algunas ocasiones aquí mismo, después de tomar acción, ¿verdad? Decir, bueno, y una reprensión. Vuelves a hablar, mencionar eso, voy a tomar la segunda, un testigo. Si sigues hablando de eso, voy a mencionar tu nombre en la iglesia. No voy a permitir esa doctrina acá. Tú tienes derecho a venir y buscar de Dios y arrepentirte de la religión que sea. Bienvenido. Pero para aprender, no para enseñar. Ok. Quiere venir a enseñar, no puede porque no está permitido, no tiene doctrina correcta. Entonces nosotros cortamos eso y damos gracias a Dios porque eso es algo espiritual. El pueblo de Dios tiene que tener la madurez, ¿verdad?, para detectar eso. Cuando dice, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, si no tiene nada de malo, el pastor se lo va a autorizar. Eso es lógico. Dice, bueno, tenemos centro teológico ministerial, comienza el próximo lunes, pastor, ¿qué me recomienda? ¿Debo ir o no? Pues lógico, por supuesto que sí, es nuestro colegio bíblico, usted puede ir, tiene libertad para ir y aprender, lógico. Ahora sí están dando clases de no sé qué en aquel otro lugar y de danzas hebreas, todo y nada malo con los hebreos. No, nada malo con los hebreos, pero ¿qué danzas son? ¿Qué clases están dando? ¿Quiénes están dando? Pues aquellos que en realidad, ¿qué creen? No creen lo mismo que nosotros, pero un poquito judíos, un poquito cristianos, un poquito de todo. Yo digo, espérate, ese lugar no puedes ir. Amén, no puedes ir ahí. Definitivamente que no. Entonces, ¿debo yo pedir permiso al pastor? Claro que sí, pida permiso, pero de antemano ya le doy la respuesta. Ok, no tiene permiso, no le voy a dar permiso. Si quiere ir por su cuenta, bueno, con el tiempo usted va a darse cuenta por qué yo no le estaba dando la autorización. Ok, un poco más adelante, hermanos, si nos vamos a la epístola según Judas, este Judas aquí en la Biblia no es el Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Ok, este es el hermano de Jesús, es otro Judas. Ok, el libro de Judas, capítulo 1, tiene un solo capítulo, el verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si usted presta atención, entran a la iglesia, pero ya están destinados a condenación. Pero entran y son impíos y convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué quiere decir eso? Que predican, Dios se agrada de lo que sea, eres libre. Entonces las iglesias son legalistas, tú eres libre, no tienes por qué ser tan estricto en esas cosas, eres libre. Entonces se mete esa doctrina y ciertamente la gente la cree, suena bien, especialmente los que están débiles. Una persona que está débil en la iglesia es bien fácil darle la vuelta, porque ella está débil. Entonces se le habla mal del líder, se le habla mal del pastor, se le habla mal de este otro, y la persona se la cree, se le muestra algo que le agrada y pues se da la vuelta. ¿Entiende? Pero la palabra nos está a nosotros advirtiendo en este lugar, ¿verdad? Ellos niegan al único Dios soberano y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan en el libro de Gálatas, el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 6. Pablo dice a la iglesia en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, eran del nombre, porque la iglesia es del nombre desde el día de Pentecostés hasta hoy. La iglesia es del nombre, si es iglesia. Si no, puede llamarse iglesia, pero no es iglesia. Entonces dice: estoy maravillado que tan pronto os separaste del que os llamó. Okay. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, usan la palabra. No es que usan otros libros, qué sé yo, no, usan la misma Biblia, pero pervirtiendo el evangelio, cambiando el mensaje. Y se puede, esto hay mucho en el mundo entero, usted puede ver, hay muchísimas religiones por todo lado, cambiando. Dice, pero es lo mismo, no es lo mismo. Ok, y mucha gente se deja confundir con eso, dice, pero se oye igual. Bueno, se oye igual, pero no es igual. No es igual el oro que el bronce, aunque se vea parecido. Ok, es diferente en eso. Ok, entonces dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros, Pablo dice, nosotros los apóstoles, o un ángel viene del cielo y anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, que ve descender un ángel, se le aparece ahí y dice: no, mira que Hechos 2:38 ya no funciona. Deuteronomio 6:4 ya no es uno, son tres. Dice, pero un ángel bajó, lo vi. Dice, no importa si viene un ángel y se aparece ahí, si trae otro evangelio, es anatema, maldito. Ok, Pablo lo dijo, aún nosotros, y yo lo digo de igual manera, aún su servidor. Si traigo un evangelio diferente, de pronto, mire hermano, hay una nueva interpretación. Y usted dice, no, pues el pastor Mendizábal, pues debe ser así. Él me bautizó. Entonces, si él lo dice, debe ser así. No, señor. Amén. Cualquier persona que venga acá, usted tiene que compararla con la palabra de Dios. Amén. No con el historial que tenga, con la palabra de Dios. Esa es la única manera que nosotros podemos decir, ¿seremos obreros fraudulentos o no? Cuando alguien le pregunta, ¿y cómo sé que su pastor es un hombre fraudulento o un obrero de Dios? ¿Cómo sé yo? No sé, pues qué buena gente. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que la enseñanza. Ok, si la enseñanza viene de la palabra y usted tiene su Biblia, y por eso leemos muchos textos cada estudio bíblico, y usted lo lee en su propia Biblia, le ponemos acá para los que llegaron del trabajo y no trajeron Biblia, pero los que tienen Biblia deben abrir su Biblia, leer. Pues sí, aquí está escrito, lo estoy leyendo. No es que el pastor me está convenciendo, porque eso es lo que dicen de nosotros. Ahí van y te lavan la cabeza, ya te hacen un lavado de cerebro. Bueno, buena falta le hacía también. Pero el que lava no es el pastor, es la palabra de Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por segunda vez dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo. Ahí está el punto clave ahora. Cuando la iglesia permite cosas para agradar a los hombres, dejamos de ser siervos de Cristo. Dice, pero mi hermano que está hablando, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de la palabra. Si la iglesia, quien sea, cambia el evangelio, el mensaje para agradar a los hombres, ya lo he leído en la palabra, no soy siervo de Dios. ¿Por qué? Porque he pervertido el evangelio. He cambiado, he puesto algo y yo puse algo en un mensaje en Twitter ahí y puse, tenemos que predicar santidad hoy más que nunca en esta última generación. Porque lo que no se predica, ya no se practica. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Bueno, dice, todavía creo lo mismo, solo que ya no lo predico. Entonces la gente, cuando yo no le escucha, pues ya no lo va a practicar. Y el pastor dice, yo nunca prediqué nada diferente. Bueno, tampoco predicó acerca de lo que tenía que predicar. Entonces, esa es la razón que usted, que es antiguo en la iglesia, va a tener que escuchar mensajes de unicidad y de santidad el resto de la vida que permanezca en este lugar. Alguien dé la gloria al Señor. Dice, pastor, ya me cansé de ese mensaje, ¿no tiene otro? Pues bueno, todavía está aquí. Amén. Si busca el evangelio de la prosperidad, amén, yo soy próspero, amén, predicando el evangelio de Jesucristo. Amén, la prosperidad es eso. Amén, somos ricos en Cristo Jesús. Y el Señor provee también para nosotros, no hay duda de eso. Segunda epístola según Juan, dice la palabra del Señor, segunda de Juan, versículo 9, tiene un solo capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces tenemos que ver cuál es la doctrina de Cristo, qué es la enseñanza de Cristo. Porque si no tengo la enseñanza de Cristo, no tengo a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también al Hijo. Entonces es importante entender eso. El verso 10 es muy controversial y quiero que lo lea. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hay controversia en eso. Y alguien dice, bueno, ¿qué pasa si llega el papá? Y el papá no cree lo mismo que yo. ¿Debo cerrarle la puerta en la nariz a papá o abrirle la puerta? Ábrale la puerta, es su papá. Pero, le va a decir, papá, esta es una casa apostólica. Amén. Y aquí lo único que se habla es doctrina apostólica. Amén. Así que usted va a ser muy bienvenido aquí en la casa, todos para escuchar los mensajes de Dios, porque yo le voy a tener que predicar la verdad, papá. Dice, no, hijo, yo tengo que enseñarle a mis hijos esta otra cosa. Lo siento, papá, usted no es bienvenido. Porque me quiere traer doctrina falsa a mis niños. No, señor. Amén. Pero quiere venir acá y compartir con nosotros. El domingo tenemos iglesia, papá, y pues me lo voy a tener que llevar conmigo. Amén. No, mi hijo, yo no voy a tu iglesia. Bueno, papá, aquí cerca hay un buen hotel. Eso no le gusta escuchar a la gente, pero es la verdad. Mira, papá, vienes a casa. Amén. Esta casa es cristiana. Vamos a enseñarte palabra de Dios. Vamos a llevarte a la iglesia. Por algo Dios me lo trajo a la casa para que yo le dé el mensaje de Jesucristo. Amén. Si su padre, su propio padre, amén, lo ve a usted débil, dice, avergonzado de la doctrina, porque eso es lo que el papá se da cuenta. ¿Usted cree que no se da cuenta? Mide por ahí, yo también tuve mi padre. Mi propio padre llegaba a la casa, teníamos comida y traía aquí en el saco una botellita pequeñita de whisky. Y venía y de rato en rato se iba al baño a lavarse la mano, no sé qué. Y al rato, ya le detectamos. Y hay que cortar eso. Pero es tu padre, sí, señor, pero esta es mi casa. Amén. Papá, en tu casa tú puedes hacer lo que quieras, pero en mi casa, aunque sea mi padre, amén, no se fuma, no se toma, no se escucha música mundana. Amén, esta casa está consagrada para Dios. Alguien dé la gloria al nombre del Señor. Amén.
El Evangelio según Juan, capítulo 5. Y cuando salimos de los estudios bíblicos de acá, usted no trae palabra de juicio y condenación a ningún hermano ni a nadie. Usted recibe la enseñanza y aplíquela, pero no se vaya a ponerle la piedra a nadie. No estamos para eso. ¿Okay? Juan capítulo 5, versículo 23, dice la palabra, verso 22, perdón, Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es palabra de Dios. Entonces, la honra, la alabanza que se le da al Hijo, hablando de Jesucristo, amén, al darle la honra a Él, le está dando la honra al Padre. Estoy leyendo lo que Jesús dijo de su propia boca. Esto no lo dijo alguien más. Dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Judíos que aman al Padre deben honrar al Hijo. Eso es bíblico. Aquí está, hermano. Estoy leyendo esta palabra. Fue dada a los judíos en ese tiempo. ¿Okay? El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, al deshonrar o rechazar a Jesucristo, están rechazando y negando al Padre. Este asunto de doctrina es muy importante porque ahora en muchas de las religiones que se escuchan alrededor del mundo dice, bueno, el Hijo es segunda persona de una Trinidad y ahí lo dejamos. Y nosotros decimos, bueno, pues está bien que lo deje ahí. Y no está bien. Porque al negar la doctrina del Hijo está negando al Padre. Ok, y eso ya leímos nosotros en 2 de Juan, versos 9 y 10. Ok, y el que honra al Hijo también está honrando literalmente como dice al Padre. Y vuelvo a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, verso 22. 1 de Juan, la epístola. 1 de Juan, capítulo 2. Y el verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ok, oiga bien. El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Pero al negar a Cristo está negando al Padre. Por eso dice, ¿verdad? Este es el anticristo, porque está negando al Padre y al Hijo. El verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Estoy leyendo la palabra del Señor. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque el Padre, amén, se manifestó en carne y ese es el Hijo. O sea, no son dos personajes que están disputando una silla, sino es un solo Dios que se ha manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Ok, nosotros, para los que están oyendo allá afuera, y son mis amigos que están siempre escribiéndome después de cada mensaje, ¿verdad? Les quiero decir, amén, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. O sea, no me lo pregunten más cuando me mandan esos mensajes ahí diciendo, es que ustedes niegan al Padre. No tiene sentido. Creemos en el Padre. Y dice, ustedes niegan al Espíritu Santo. Absolutamente falso. Amén. Creemos en el Espíritu Santo y creemos en el Hijo también. Amén. Pero lo creemos como dice la palabra del Señor. Ok, en un solo Dios que se ha mostrado, manifestado en tres diferentes maneras. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. ¿Dónde estamos? 1 de Juan 2, 22 y 23. Gloria al Señor. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esto está hablando a la iglesia. Ok, porque este es mensaje a la iglesia ya. Y dice la palabra del Señor, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, hermanos, es asunto de salvación. Esto se puede predicar y ponerle grito y brinco, salto, pero es estudio bíblico, tenemos que escucharlo. Ey, espérate, si me desvío un poquito, mi salvación está en juego. Así de sencillo, hermano. Nos podemos perder porque por desviarnos un poco de la doctrina. Nos pueden llamar una iglesia anticuada, nos pueden decir que estamos ya viejitos,
decir de todo, mientras tengamos nosotros el Evangelio de Jesucristo tal cual como está y permanecemos en él, todo va a estar bien. Alguien de la gloria a Dios. Amén. La hora me come, así que me apuro. Apocalipsis capítulo 22, el último libro del último, el último capítulo del último libro. Apocalipsis 22, verso 3. Hablando allá de... Lo leemos desde el verso 1 para que sea más claro. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Este es Juan en la visión que tuvo. Y dice, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces muchos dicen aquí hay dos, el trono de Dios y el Cordero. Preste atención, no dice los tronos de Dios y del Cordero, dice el trono de Dios y del Cordero, que el trono le pertenece también al Cordero. Pero no hay dos sentados en un trono, porque Isaías capítulo 6, cuando Isaías miró, dijo, vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y vio un solo trono. Porque no hay dos tronos, hay un solo trono. Pero aquí dice que es del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vuelvo otra vez. En el verso 3, el trono está en singular, no en plural. Dice el trono de Dios y del Cordero. Verso 4, y verán su rostro. No dice verán sus rostros de Dios y del Cordero, sino dice verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No los nombres del Padre y del Hijo, sino su nombre, porque hay un solo nombre. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús, porque según Hechos 2:38, así se bautizó la gente. En Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, Colosenses 3:17. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre, según Hechos capítulo 4, verso 12. Ese es el nombre. Cuando estemos delante del trono, no vamos a tener escritos en la frente el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo en la palabra del Señor el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, y su nombre, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, dice la palabra del Señor. Es por eso que si lee usted el Evangelio de Juan, ya no tengo tiempo para leer estos textos, pero Juan capítulo 20, el verso 28, Tomás se acerca al Señor y lo reconoce como es y le dice Señor mío y Dios mío. Esa era la mejor oportunidad para Jesús para reprender eso si era falsa doctrina. Decir, no me arruines el testimonio, yo no soy Dios, yo soy hijo de Dios o soy Dios hijo, una segunda persona. Él no dijo eso. ¿Verdad? Sencillamente, bienaventurado eres, Tomás, porque tuviste que ver para creer, pero bueno, aquí estoy. ¿Ok? Y lo reconoció como Señor, lo reconoció como Dios. Entonces, Jesús es Señor, Jesús es Dios. Estoy leyendo la palabra del Señor, lo repito una y otra vez. Juan capítulo 10, en el verso 38. Jesús mismo dijo con sus propias palabras esto, mas si las hago, el verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí, que el Padre está en mí y yo en el Padre. No lo dijo Jorge Mendizábal lo leyó de la palabra, lo dijo Jesús. El Padre está en mí. Juan capítulo 14, verso 10, dice, no creéis, creed por las mismas obras, porque el Padre que mora en mí. Juan capítulo 14, versículo 10, ese es otro texto, no es el mismo. Entonces Jesús está diciendo, el Padre está en mí, amén, y yo en el Padre. No son dos personas, es un solo Dios manifestado como hombre, amén.
y caminando por la faz de la tierra. No son tres con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios Santo. Amén. Y si el Padre es santo y el Hijo es santo, y el Padre es Espíritu y el Hijo también y el Espíritu Santo también, habría tres Espíritus Santos. Y no hay tres Espíritus Santos. Ok, según la doctrina de la Trinidad, si son tres personas, amén, y uno es Padre, el otro debe ser Padre también. Y el tercero tiene que ser Padre también, porque según la doctrina trinitaria los tres son iguales. Pero si uno es Padre y el otro es Hijo, no son iguales. Pero Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiso decir con eso? Que se juntó lo que era divinidad con humanidad. La parte externa de Jesús, la carne, el hueso, amén, ese es el Hijo de Dios. Y lo que está dentro de él, el Espíritu de Dios, Jehová mismo, el Padre, amén, estaba dentro de él. Alguien de la gloria, la honra y la alabanza al Señor Jesús. Amén. Por eso es que el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 12, verso 44, amén, Jesús clamó, no lo dijo en privado, clamó fuerte y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Es que, hermano, la doctrina es más clara, ya no hay dónde. Jesús dice, al verme a mí estás viendo al que me ha enviado. Esta es la doctrina de Cristo. Estoy en el mismo tema. Si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no es de él. Si alguno se extravía de la doctrina de Cristo. Es que alguna gente dice, no, mira, lo que pasa es que esto dijo Pablo. Es que esto dijo Pedro. Bueno, yo le digo, y es que esto dijo Jesús. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió. Jesús le dijo ahí, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Dice, no, pues, ¿dónde está? Pues ahí está, Juan capítulo 14, verso 7. Ahí está escrito en la palabra. Si no le cree a Jesús, hermano, ya está perdido. Esto es importante notarlo y entenderlo aquí, hermano. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo, ¿dónde estoy? 12, verso 46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque creer en Jesús es creer en la luz. Rechazar a Jesús es entrar en tinieblas. La doctrina de Cristo que está predicando toda la noche, que tenemos que permanecer en ella, es creer lo que Cristo es. ¿Y qué es Jesús? Lo que Él dice que es. No lo que la Iglesia Pentecostal Unida inventó y dijo que era. No, lo que la Iglesia Pentecostal Unida lo lee en la palabra y dice, Jesús dijo, amén, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso es lo que nosotros creemos. Alguien da la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 15. Amén. Verso 21. Si tiene una Biblia, está en letritas rojas, es palabra de Jesús. Y Jesús dijo, mas todo esto os harán, hablando de la persecución y el que van a ser aborrecidos por el mundo, todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora le está hablando a los judíos. Y a un judío decir, no conoces al que me ha enviado. Es decir, ¿quién te ha enviado? Pues Dios. Pues claro que lo conozco, soy judío, no lo conoces. Porque si le conocieras, también, si me conocieras, también a mi Padre conoceríais. Entonces, aquí el verso 22 dice, Juan 15, 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ya está escrito en la palabra del Señor. Así de claro, mire dónde dice la palabra. Estoy leyendo en Juan capítulo 15. Ok. Verso 24. Verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, este es el Espíritu Santo, Jesús dijo, a quien yo os enviaré del Padre.
O sea, ¿quién envía el Espíritu Santo? Jesús dice, yo lo voy a enviar. Grabes esas palabras. Jesús dijo, yo le voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Ok? Yo lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Y uno ve estas cosas y me voy yo al capítulo 14 del Evangelio según Juan. Juan capítulo 14, verso 16. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero aquí dice que el Padre es el que va a dar el consolador. Y acabo de leer yo en Juan capítulo 15, ¿verdad? Que es Jesús que va a dar el consolador. Ok, es el mismo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahí me detengo. Hemos comenzado nosotros leyendo en el estudio que hay espíritu de verdad y espíritu de error. Pero Jesús está hablando, yo tengo el espíritu de verdad. ¿Ok? Eso, y dice, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿A quién? Al espíritu de verdad. Y dice el mismo texto poco más adelante, amén, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al espíritu de verdad. ¿Ok? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el espíritu de verdad. De la gloria a Dios, hermano. Estoy hablando de la doctrina de Cristo. Tiene que creer quién es Cristo según la palabra. Por eso dice el siguiente texto bíblico, amén, el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. Dice el Señor Jesús, esto en Juan capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos, es decir, no les voy a dejar sin padre. Dice Jesús, yo soy el Padre, está diciendo Jesús, no te voy a dejar sin Padre, voy a venir a vosotros, vendré a vosotros, pero vendré como consolador. Pero cuando venga como consolador, tú vas a tener en tu vida al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no son dos, no son tres, Él es uno y su nombre es Jesús. Vamos a ponernos de pie. Amén, 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 amén. Esta es la doctrina que tenemos nosotros que permanecer. Gloria al Señor. Mejor los niños en el altar que afuera en el mundo, no se preocupe. Dice, ¿dónde corrí? Pues corrí a la presencia de Dios. Qué lindo. Qué linda niña, gloria al Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Así puestos de pie, Romanos capítulo 8, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es algo espiritual. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, según Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9 y 10, estamos completos en Él. No nos falta nada. Esta es la doctrina de Cristo. ¿Ok? Al reconocer la doctrina de Cristo, tenemos al Padre. Honramos al Padre. Amén. Y tenemos una vez más, amén, la completa revelación de la verdad y de la deidad de Jesucristo. Y cuando el Señor venga por su iglesia, amén, nosotros podemos, como la iglesia del Señor, decir, Señor, ven Señor Jesús. Al final del Nuevo Testamento. Amén. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, amén, verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Para que no haya duda. Pasaron de Génesis capítulo 1, 66 libros, hasta llegar a Apocalipsis capítulo 22. ¿Cómo usted cerraría su libro donde quiere dar una revelación, poniendo su sello final?
Y en el sello final, lo más lógico hubiera sido que diga: amén, ven Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no dice eso, dice: amén, ciertamente vengo breve, amén, ven Señor Jesús. Amén. Ahora vienen las últimas palabras. Dice: ¿cuáles son las últimas palabras, Juan? Di las últimas palabras, porque con esto se cierra el libro. Y las últimas palabras son: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina la Biblia. Si usted lo lee en Apocalipsis capítulo 22 verso 21, así es como termina. No dice la gracia, amén, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, la gracia de la Santísima Trinidad, la gracia de la Virgen María. No, dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque cuando tiene la gracia del Señor Jesucristo, usted lo tiene todo. Tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Jesús es su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Nunca podemos irnos a casa, amén, aunque es un estudio bíblico, nunca podemos ir a casa sin tener un altar. En esta iglesia, si usted es nuevo, amén, los hombres se vienen para este lado, las damas se vienen para este lado, y el altar para darle: Señor, gracias por esta revelación. Permite que yo nunca me separe de esta verdad, Señor. Ayúdame a permanecer en esta verdad, verdad que me has mostrado, me has revelado. Si la verdad está en su casa, mi hermano, el Señor va a proteger su casa. Si la verdad permanece en nosotros, hermano mío, el Señor nos va a llevar a eterna salvación. Ya lo hemos leído. Amén. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, por esta revelación, esta verdad que nos has dado. Señor, gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.